voy a ir preguntando y me van a ir diciendo, ¿sí? Primero vamos, para que tengan un orden más o menos cómo posicionarse, digamos, cuando, o cómo les va a llegar por ahí algún caso, ¿no? Para hacer, ¿no? Algunos estuvimos viendo, esperen que lo voy a buscar. Esto no. Acá. Cierro ventanas porque si no voy a tener un lío. Ahí estamos. Entonces, una mujer de 26 años consulta por distensión abdominal, falta de apetito, heces pastosas, pesadez en los miembros, pesadez en la cabeza, plenitud en el pecho, y epigastrio. Falta de aire. Pérdidas vaginales blancas, y la lengua es cara ligeramente, vamos a poner acá cara, ligeramente amarillenta, y lengua, vamos a ponerlo acá, con capa blanca pegajosa, pegajosa no dice hinchada, ¿no? Capa blanca, hinchada, seborreica, que es lo mismo. Capa blanca, la lengua está hinchada, con capa blanca y seborreica. Y espesa. Entonces, lo primero que tengo que ver acá, dentro de estas sintomatologías, tengo que buscar como cuál sería el órgano principal que está, o sea, hay veces que son varios, ¿no? Pero vamos a ir de a poco. ¿Cuál sería, en este caso, lo que se llama criterio de órgano? Criterio de órgano es cuando nosotros, digamos, tenemos claro qué tipo de órgano es. Esos son casos simples, ¿sí? Entonces, voy a ir preguntando y ustedes me van diciendo, ¿sí? Entonces, María, ahí que abriste el micrófono ya de una, ¿qué órgano vos ves acá que está, digamos, desequilibrado?
Yo para mí es por la distensión abdominal el vaso. El vaso, bien. Ok, entonces vamos a ir buscando, ¿no? Criterio de órgano, el vaso páncreas. Vaso páncreas, no sé por qué puse todo ya, vaso páncreas. Vamos a ir abreviando, así se va. Vaso páncreas. Ok, bien. Ahora bien, ustedes, ¿qué, digamos, qué es esto? ¿Es algo agudo? ¿Es algo crónico? ¿Es algo que pasó de golpe? ¿Es algo que la persona lo viene arrastrando hace tiempo? ¿Qué les parece que es esto? A ver, Julieta. Buenas. ¿Qué tal? Bien, yo había puesto hoy algo agudo, pero estuvimos hablando con Moira y como al vivir en una casa húmeda, es algo que viene arrastrando hace tiempo. Eso me Entonces, faltó, perfecto. sí. Vive, Y también como que le pasa de todo, entonces como que también sería que es algo de hace bastante tiempo. exacto. Cuando la cosa viene así, ¿no? O sea, nosotros tenemos estas 8 reglas de diagnóstico, ¿no? Que nosotros necesitamos aplicarlas para entenderlos. Son reglas que siempre van a estar basadas en el yin y el yang. Lo primero que tengo que ver es si es aparte del criterio de órgano, en este caso hay un órgano, digamos, que está ahí disfuncionando. Esta falta de aire la dejamos ahí, porque también podemos decir el pulmón por ahí también está, como no, puede estar también, ¿no? Ahí también, ¿no? O sea, porque la falta de aire también lo podemos nosotros poner en el pulmón, como plenitud en el pecho y en el epigastro podemos poner estómago también, ¿no? Como, digamos, falta de apetito también es un síntoma de estómago general, ¿sí? Pero vamos a hacerlo simple, vamos a, digamos, suponer, o sea, vamos a focalizarnos en el vaso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si no tengo que hacer las 8 reglas de cada uno de los órganos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que la persona te dice que vive en una casa húmeda, ¿no? Y muy fría, o sea, fría y húmeda, quiere decir que esta persona ya hace un tiempo en que está, digamos, expuesta a esa humedad, a ese patógeno, que sería la humedad y el frío, ¿no? O sea, nosotros tenemos agentes patógenos, nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que empezar a ver, ¿no? Para aplicar, digamos, los tratamientos o técnicas acupunturales, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que el hombre es un ente energético que está sometido al influjo de estas dos fuerzas opuestas, este yin y yang, que está completa, o sea, todo el tiempo está interiormente y exteriormente. O sea, nosotros siempre nos tenemos que estar adaptando, siempre nos tenemos que estar adaptando a ese movimiento que va a haber entre estas dos energías, porque partimos de la base que la medicina china tiene como eje integrador, principio integrador, el qi, la energía. Entonces, si toda esa energía y la energía en sí está compuesta por este tai chi, ¿no? Por este Tao, por este movimiento siempre entre estas dos fuerzas que están complementarias entre sí, que una es interdependiente de la otra, si una se desequilibra, la otra se va a desequilibrar, y si nosotros a partir de eso empezamos a ver que la energía es una, ¿sí? Y que adopta por ahí polaridades diferentes, estamos en continuo
todo el tiempo en ese digamos, en ese tipo de dialéctica, ¿no? O sea, continuamente estamos bajo ese influjo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos energías que las llamamos energías cósmicas, que serían las energías que tienen que ver también con los factores ambientales, que son el frío, la humedad, el calor, la sequedad, el viento, que tienen características determinadas y van a actuar en mi organismo de determinada manera. Y esas, digamos, energías, que digamos, esas fuerzas, digamos, patógenas, externas, también internamente sucede dentro del organismo lo mismo, haciendo la analogía de que lo que está afuera está dentro también. Entonces vamos a tener, según la pentacoordinación, ahí viene en nuestra ayuda los 5 elementos, que es la base para empezar a comprender la dinámica también entre todos los órganos entre sí, que cada elemento va a tener una característica de esos factores climáticos. Entonces, uno tiene que, por un lado, tenemos la humedad. La humedad es densa, la humedad es pesada, la humedad es pastosa, la humedad tiene que ver, por eso decíamos seborreica, es espesa, aparte es fría, ¿sí? Tiene que ver con algo denso la humedad, ¿no? El viento, no, el viento tiene que ver con algo dinámico, con algo introspectivo, con algo errático, con algo que tiene que ver, que sorprende, con algo y que muchas veces no se puede parar, con algo yang, con algo siempre de movimiento. El viento es movimiento. El calor también tiene una característica yang, porque el calor seca, el calor extravasa la sangre, el calor hace que la gente, digamos, esté inquieta, ¿no? Y esté por ahí con las caras rojas, o sea, está relacionado con el yang también. La sequedad, lo seco, también está relacionado con el yang, porque generalmente lo que seca es yang, o sea, algo se seca si hay calor, ¿no? Que seque la materia, ¿no? O sea, y si lo seca la condensa inclusive, la vuelve dura, ¿no? Ahora bien, el frío está más relacionado con ¿qué? El frío está relacionado más con el yin, está relacionado más con los líquidos, está relacionado el frío con lo que contrae, ¿no? O sea, cuando yo salgo a la calle y tomo frío, me contraigo, o sea, me quedo chiquitita, me meto para adentro, trato de respirar cortito, ¿no? O sea, como para que tener como una protección frente a un ambiente frío. ¿No? Vieron que las personas cuando son muy friolentas no son personas que se mueven mucho, son personas que se mueven poco. Entonces, esos factores que uno habla de factores patógenos son los que en continuo yo estoy, digamos, están en mí afuera y están en mí adentro. El tema es cuando se desequilibran, porque uno lo que necesita siempre es ir hacia un equilibrio entre lo que sería el factor patógeno y mi energía, que es lo que hablábamos hace un ratito. Uno tiene que ir hacia el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy, por ejemplo, si nosotros buscamos ese equilibrio, puede aparecer, digamos, si hay una rotura de ese equilibrio, si hay un desequilibrio, puede ser por varios factores, ¿no? Uno de esos factores puede ser que mi energía vital, que sería como la suma de todos los ki, o sea, la suma del ki nutritivo, del som ki, del ki
ancestral, de la esencia, de todo. O sea que mi energía verdadera, mi Senki se llamaría, mi Ki vital, lo van a encontrar con diferentes nombres, está en desequilibrio, por ejemplo, con la energía patógena. Que esta energía patógena le podemos poner nombre de frío, calor, ¿sí? Etcétera. Y lo que sea, porque inclusive puede ser algo externo, el que sea. Ahora bien, en esta, digamos, de esta dialéctica de entenderme con el patógeno, prácticamente es todo. Y ahí se va a formar el síndrome cuando se desequilibra. O sea, de la forma en que yo me relaciono con eso, se puede formar el síndrome, que el síndrome en sí es una reunión de síntomas. Esto es un síndrome. Es una reunión de síntomas, ¿no? Entonces, es un cuadro clínico con una reunión de síntomas diferentes. Que obviamente esa reunión de síntomas diferentes pueden responder al vaso, como habíamos dicho, puede estar involucrado el pulmón, puede estar involucrado el estómago, porque claro, son una reunión de síntomas diferentes. Entonces, cuando empieza a haber este antagonismo entre mi energía verdadera o mi energía vital y el patógeno, si mi energía vital es fuerte, voy y tengo, digamos, una esencia bien fuerte, heredada también, o sea, y tengo buenos aportes del cielo posterior, ¿no? Por eso siempre decimos que está bueno primero regular el centro, para tener buenos aportes del cielo posterior, o sea, lo que sería nutrición y lo que sería la respiración, y encima, si no existe ninguna perturbación emocional, ¿no? Y no hay agresiones del medio ambiente, entonces el patógeno va a atacar muy debilitadamente, y llegará a desequilibrar muy poquito, ¿sí? La respuesta del organismo va a ser prácticamente, digamos que por ahí puede tener, no sé, dolor de cabeza, por ejemplo. O sea, ¿por qué, por ejemplo, esta persona que vive en esta casa húmeda, digamos, la afecta de esta manera, y por ahí a otra persona no? ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo también a su energía y su tipo, digamos, la persona va a estar, digamos, más o menos equilibrada con esa agresión, ¿no? Entonces, pero lo que pasa muchas veces es que si mi energía es débil, ¿no? Si mi energía es débil, y el patógeno que está presente es fuerte, entonces ahí es lo que empieza a aparecer algo, digamos, síntomas más agudos, ¿no? Entonces esos cuadros se vuelven crónicos inclusive, como esto, ¿no? Entonces se pueden exacerbar inclusive, ¿no? O sea, si, por ejemplo, esta persona tiene una alimentación mala, o sea, si encima se exacerban. Entonces, teniendo eso, generalmente nosotros vamos a tener diferentes relaciones entre la energía vital y lo que sería el patógeno, ¿no? El agente patógeno, que nosotros lo podemos llamar como frío, viento, calor, sequedad, humedad, etc. Externo o interno. Ahí viene la cosa, externo o interno. Entonces, ¿qué pasa? Si mi energía es fuerte y es superior al patógeno, está bueno, vamos a pasarla bien. Ahora, ¿qué pasa cuando mi energía es fuerte o igual o un poquito inferior al agente patógeno? Se genera una plenitud, porque hay una lucha, porque mi energía está fuerte. Entonces se va a generar una plenitud. Y siempre tengan en cuenta que las plenitudes tienen capa de saburra
gruesa. Y cuanto más gruesa es la capa de la saburra, más fuerte es mi energía. Hay lucha. Y siempre es mucho más benigna. ¿Qué? Si mi energía es débil y el agente patógeno es más fuerte, va a haber más, digamos, o sea, va a estar por debajo, va a haber un vacío ahí. ¿Se entiende? Porque mi energía es débil. Entonces el patógeno me gana. Y si el patógeno también no es muy fuerte, pero a la vez todavía el Zen-Ki, digamos, está ahí, no está todavía, eso se hace crónico. ¿Se entiende? Si todavía ahí se hace más crónico también. Entonces, todo va a derivar en eso. Todo va a derivar en tratar de equilibrar, ¿sí?, siempre la energía vital de la persona, para que pueda tener una respuesta adecuada a cualquier desequilibrio. Entonces, obviamente hay cuadros en que puede haber en un mismo paciente, la respuesta puede ser diferente, puede haber un órgano que esté en plenitud y otro que esté en vacío también. Porque también ahí después vamos a tener que ver cada uno cómo está, en cierta forma. ¿Sí? Eso lo van a ver más en detalle el año que viene, que son cuadros más complejos. ¿Qué es lo que pasa realmente? El paciente no viene de libro, viene con infinidades, viene con un síndrome así. Entonces va a tener varios, digamos, órganos desequilibrándose. Y hay algunos órganos que por ahí están en plenitud y otros que están en vacío. Entonces, ahí vamos a tener que ver, ¿no? Hay muchos síndromes que están combinados. Entonces, en términos generales, ¿no? O sea, la evolución, digamos, de la enfermedad es que primero hay un desequilibrio entre el yin y el yang, después tenemos que ver el tema de los movimientos que hay internos externos, que eso tiene que ver también, o sea, para aplicar las 8 reglas de diagnóstico, entonces, volviendo, nosotros tenemos que tener en claro, primero el criterio de órgano, y diferenciar los órganos que están desequilibrados en la sintomatología que presenta el paciente. ¿Sí? Entonces vayan después haciendo cuadritos, diciendo vaso, distensión abdominales, espastosas, ¿no? Para que después ustedes sepan que cuando vienen con él, porque va a haber algunas sintomatologías que son específicos del vaso, va a haber como digamos, lo que es la distensión abdominal, y puede haber, digamos, sintomatologías que son generales, que la puede tener tanto el vaso como el pulmón, como la astenia, por ejemplo, ¿no? O sea, falta de aire. Entonces, o como el corazón también puede tener falta de aire. Si bien el que sufre la falta de aire es el pulmón. Por eso hay que tratarlo desde ahí. ¿Se entiende? Entonces, después una de las 8 reglas sería, primero que nada, individualizar si la patología que trae la persona es interna o externa. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero nos vamos a dar cuenta por el tiempo. Si una persona viene con esta sintomatología, con este síndrome, y dice que vive en casa húmeda, o sea que ya lo viene arrastrando hace mucho, entonces es algo interno. ¿Sí? Que se pudo haber hecho crónico puede ser, pero por ahora es interno. ¿Sí? Es interno, no es externo, porque lo externo sería si la persona sale y se resfría, o la persona salió, comió algo y le produjo
si vamos a la parte, digamos, digestiva, y le produjo, y se le hinchó la panza porque comió, no sé, porotos, no sé. ¿Se entiende? O sea, algo que es próximo. Eso sería más lo externo, porque ocurre en las capas más externas de la energía, en las capas del ki, en los planos más externos. Entonces, no se desequilibró el órgano. Entonces, nosotros ahí el patógeno lo tenemos que llevar para afuera porque el órgano no está desequilibrado. Eso sería externo. Interno es cuando ya el órgano está desequilibrado y ya lo afectó, porque pasó un tiempo y ya se internalizó el patógeno. ¿Sí? Ya empezó esta humedad a actuar sobre el vaso. ¿No? Porque lo etiológico es esto. Vive en una casa, o sea, la exposición a la humedad externa de mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, bien, hasta ahí vamos. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿No? Ahora, la otra pregunta. Moira, decime, ¿vos acá lo ves como una plenitud o como un vacío? Yo lo vi como una plenitud de tipo yin. ¿Por qué? O sea, porque hay todos como síntomas de humedad, ¿no? Las pérdidas vaginales blancas, todo lo que es la capa Entonces, blanca espesa, sí, si la viene lengua. Yin, exacto, si viene Yin, todavía no llegamos a eso, porque vos podés tener humedad, calor, ¿viste? Entonces Claro, ahí, ¿entendés? Entonces vamos a ver, es humedad. La humedad siempre es Yin, claro. ¿sí? Esa es la cosa, lo que hablaba antes, ¿no? La humedad es Yin, en sí la humedad, ¿sí? Pero podés tener Sí, una patología que sea, por ejemplo, humedad más calor, ¿viste? Entonces, claro, pero como hablaba de la seborrea blanca, exacto, de la entonces ahí, saburra blanca, claro. exactamente. Vos acá tenés síntomas de frío. Sí. Entonces, ¿es una plenitud? Bien. La diferencia, ¿cómo diferencias una plenitud de un vacío de Yang? Si el vacío de Yang o la insuficiencia de Yang te genera también humedad. ¿Cómo la podrías diferenciar? Moira, ¿eh? Sí. Si me decís, si es una plenitud o una deficiencia de yang, ¿me decís? ¿Eh? ¿Esa diferencia? Sí. ¿Cómo? O Porque sea, vos dijiste tendría, plenitud y está bien, ¿no? Está sí, bien, pero está bien. ¿Por qué Ahora, cuando uno tiene insuficiencia de Yang, también se genera humedad. Entonces, ¿cómo sabes que esto es más una plenitud y no una insuficiencia? ¿Cuál es la diferencia? sería más lo que tendría también síntomas más de calor. No, la insuficiencia de Yang te da frío. Pero no sería un frío generalizado, claro. No sería frío generalizado, pero sería frío, Sería porque frío. no calienta. Sí, El Yang no claro. calienta, entonces vas a tener humedad y vas a tener presencia de frío. Por la cara, Generalmente, la diferencia va a estar en la lengua, sobre en todo. la lengua y en la cara. Claro, en la saburra. Va a estar en la saburra que, digamos, si es una saburra espesa, seborreica, hay mucha humedad ahí, hay una plenitud. Claro. Entonces, si vos tenés una insuficiencia de Yang, vas a tener cansancio, que acá puede también. Acá lo que hay es pesadez. Pero a la vez lo que vas a tener es una lengua hinchada con una saburra por ahí húmeda, y puede llegar a estar chorreando la lengua, porque no puede sostener los líquidos
la lengua y va a estar, digamos, media hinchada y húmeda. ¿Entendés? Húmeda porque el yang no puede contener los líquidos adentro de la lengua, entonces se dilatan. Eso sería la insuficiencia de yang. Entonces, ¿vas a tener frío? Sí. ¿Vas a tener humedad? Sí. La lengua va a estar hinchada, pero no va a tener esa saburra, y va a tener una saburra fina, y va a estar chorreando. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, tengan en cuenta, ¿no? O sea, anótenlo por ahí, esto es hilar un poquito más fino, ¿no? Pero para que vayan un poco comprendiendo la cosa. Esto es una plenitud machazo, porque vos tenés sobre todo la plenitud en el pecho, en el epigastrio, la falta de aire, porque la humedad estanca, la humedad no permite casualmente que el ki de pulmón baje también, te queda arriba. Entonces vas a tener también las pérdidas vaginales, normalmente también, ahí podés también atribuirlo al yang de vaso. Por eso te decía, se pierde, siempre que no hay yang hay algo que no sostiene. Y acá tenemos plenitud, o sea que es interno, porque la otra sería plenitud o vacío, ¿no? Lo que dijimos, interno o externo, plenitud. Plenitud de humedad, está plena de humedad. Ese es el patógeno, que yo cuando digo pleno, ¿pleno de qué está? Pleno de humedad. ¿Y la humedad qué es? Es yin. Y es fría. ¿Y por qué me doy cuenta si es yin y fría? Porque es capa blanca. Porque hay presencia de frío, porque la lengua tiene saburra blanca, porque las pérdidas vaginales son blancas, hay presencia de blanco, no hay presencia de amarillo. Si hubiera presencia de amarillo, solamente la cara está un poco ligeramente amarillenta, pero esa cara amarillenta me habla de la tierra, no me habla de... El calor en general no pone la cara amarillenta, el calor lo que pone en la cara es roja. Tanto calor por plenitud o calor por insuficiencia. ¿Sí? Entonces ya tenemos que es interno, que es pleno, que es yin y es frío. ¿No? Sí, nosotros queremos un poco entender esto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué harían como tratamiento? O sea, nosotros dijimos, ¿no? O sea, que de golpe tenemos, a ver cómo le habías puesto, criterio de órgano. La sustancia vital alterada, ¿cuál sería? ¿Sería el ki? El ¿Un ki, estancamiento claro, del ki? claro. No es estancamiento, no digan qué es, porque no es un estancamiento de ki. En sí lo que es una plenitud de humedad. Obviamente que la plenitud de humedad lo que hace es un acúmulo de humedad. Entonces la humedad lo que va a hacer es estancar el pulmón, por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso, hay un bodoque ahí que no permite que algo circule, en cierta forma, es denso, no hay movimiento, por eso es yin. No hay movimiento, es frío, contrae, no, pesado, no hay movimiento. Entonces, ponemos, ojo que cuando uno hace las 8 reglas de diagnóstico, no siempre puede hacerlas, ¿eh? Hay muchas veces que no entra el diagnóstico en las 8 reglas en el síndrome, hay veces que no entra, ¿eh? Así que simplemente nos quedamos, sobre todo cuando hay patologías de sangre, ¿sí? No podemos ubicar si es yin o yang, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, es una insuficiencia, y hasta ahí, ¿no? Entonces, hay veces que no podemos hacer las 8 reglas completas, ¿sí? Pero hacerlas a nosotros nos hace empezar a pensar, ¿no? Sobre todo en este nivel,
en que están ustedes tienen que distinguir si es una plenitud, un vacío y de qué patógeno, ¿no? Si puedo entender un poco más, bueno, digo, sí, es frío, lo vamos a ir charlando, pero para que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento se les ocurre hacer? A ver, Malvina. Sí. Estás en el cole, pobre. Bueno, deja, tranqui. Leandro, ¿qué tratamiento primero harías? Abrite el micrófono. ¿Ahí me escucha? No, tonificar el ki y fundamentalmente el ki de vaso. No. ¿Por qué? Bueno, justamente porque tiene síntomas, por ejemplo, el ki no está conteniendo, por eso que tiene todo, digamos que tiene todo el flujo, y al no contener, al no sostener, tonificaría fundamentalmente el vaso. A ver, vamos a ubicarnos, ¿no? Primero de que nada, acordate lo que habíamos dicho, que tienen que hacerle el tratamiento, aplicárselo siempre que venga la persona a tratarse. Primero que nada, tengo que, ¿cuál? ¿Qué técnica vas a usar? El tratamiento base que vas a tener que usar va a ser regular el centro. ¿Sí? Claro. Eso primero, porque vos con eso ya te vas a tenerla toda casualmente. El trabajo del yao medio entre el estómago, porque acá tenés también cosas de estómago, ¿sí? Vas a empezar a que eso empiece a funcionar. Regulamos el centro, porque vos tenés que regular la energía cereal. Profesora, me voy a cambiar a la computadora porque... Recording in progress. Sí. Para que te voy a silenciar. Bueno, ahí está. Bien. Primero, entonces, Leandro, regulas el centro. ¿Con qué puntos regulas el centro? Reinmai no. ¿Sí? Sí, Reinmai 12, lo quiero decir de memoria, pero... Renmai 12, que Sí. es el punto que reúne a la energía del estómago por un lado, pero es un punto muy importante porque regula toda la parte digestiva, y es un punto en que aparte tiene la función de ser punto de acción específica sobre los órganos, yang, en este caso. Estaba a 4 kun por encima del ombligo. Exactamente. Y el otro gran punto que te va a ayudar casualmente para una patología de este tipo, inclusive, ¿cuál es? No, estómago no. Estómago. 34. No, estómago 36. 36. ¿Qué punto es? Esto es lo que tienen que empezar a estudiar, ¿eh? Las técnicas las tienen que empezar a saber para poder aplicarlas. Entonces, estómago 36, ¿dónde está ubicado? Sí, ¿era un kun por afuera de la cresta tibial? No. Sí, Estoy tratando ¿cuánto? de decir de memoria. Y a 3 kun por debajo... ¿Está bien? De la De la articulación rótula. de la De la articulación. rótula. Eso, sí. ¿Sí? De la- Ahora, sin llegar a ser de memoria,
¿no? Las ubicaciones van a tener que explicarlas de memoria, entenderlas, en dónde están, ¿no? Ahora, más allá de eso, estómago 36, ¿qué punto es del estómago? Esa era, a ver. ¿Punto P era? No. Estómago 36 sí es punto pen. Es tierra en tierra. Tierra en tierra. Punto arroz, no. Fíjate Mar. dónde está ubicado. Si está ubicado en la rodilla, Sí. ¿sí? Punto arroz. Entonces es punto mar. Punto mar, punto mar, punto mar. Es punto mar, ¿sí? Repasen los puntos. Repasen los puntos Yu. Punto mar, bien. Estómago 36 es punto mar, punto tierra, punto de ¿qué aparte? Sí, no me acuerdo. Es el punto fundamental y principal para equilibrar el sistema inmunológico, ¿no? Ah, sí. Pero aparte de eso, tiene muchas funciones el estómago 36. Regula el ki, regula la sangre, porque regula mucho el yao medio, y regula los intestinos, entonces tiene muchas funciones. De ahí también que la combinación entre REN-MAI12 y estómago 36 para regular el centro sea tan importante, ¿sí? Son dos puntos que yo los voy a usar un montón. Es más, los voy a usar siempre que venga el paciente. Entonces, una vez que viene el paciente, ¿sí? Daisy, yo lo dejo 10 minutos con eso. Después, ¿qué otra técnica podrías hacer para esto? Si nosotros estamos hablando de una plenitud de vaso. Daisy, ¿estás? ¿Podés? Sí, profesora. Claro. Puede llegar a casa. Sí, ¿cuál es la pregunta? Yo le estaba diciendo que modo 36 para sistema inmune. ¿Cuál era la pregunta que me dijo? ¿Qué otra técnica? Si vos tenés una plenitud de vaso, ¿no? O sea, ¿qué técnica podrías usar vos, aparte, después de sacarle, le ponés las agujas, regulás el centro, se las sacás, y le volvés a poner otras agujas para ir ¿a qué? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué técnicas hasta ahora ustedes vieron para tratar las plenitudes y los vacíos? También vimos intestino grueso 4. No. Técnica base. Ujú. Técnica base. ¿Sí? La técnica base la aplico. ¿Escucharon la clase anterior? Me da como la impresión No que la terminé de escuchar. Pero puede ser C2C tonifico. claro, o sea, yo la clase anterior les dije que una de las formas que uno tiene para empezar un tratamiento, que está bueno, y que no se van a equivocar así, van a tener bastante tranquilidad en que va a empezar bien el tratamiento, es que primero que nada, como protocolo, siempre hay que regular el centro. Entonces, cada vez que ustedes hagan y les pregunte, ¿qué van a hacer ahora? Regular el centro. Ok, después vemos, ¿sí? Entonces, regulamos el centro con REN-MAI12 y estómago 36. ¿Por qué es tan efectivo? Les mandé un montón de formuleo, para combinaciones de REN-MAI12 en el día de cumpleaños, regulamos el centro con No es que esté mal que regulemos y que tonifiquemos el vaso. En este caso, si no sacamos la humedad, por más que tonifiquemos el vaso, la humedad está interna acá, ¿entendés? Entonces, acá el vaso está en un estado de plenitud, ¿entendés? No está en un estado de vacío para tonificar. ¿Sí? Acá vas a tener que sacar la humedad bocha. Entonces, ¿para qué? Si tenemos un C2C tonifico, que nos vendría buenísimo, ¿no?
¿Qué puntos serían esos? Vamos a pensar, ¿qué puntos son los de C2C tonifico? A ver, María, decime. Yo lo tengo en el trabajo que hicimos. Sí, Vaso 5, cedo con vaso 5, sí, después con pulmón 5 sí. y tonifico con hígado 8. Ok. Y ahora vamos a ver, para que ustedes comprendan, ¿qué hacen esos puntos? Para que vean que diga, ah, bueno, claro, sin poner tantos puntos, inclusive puedo tratar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros agarramos y pensamos, ¿no? Vaso 5, ¿qué es? ¿Qué punto es, María? De sedación. Es punto de sedación del vaso, ¿sí? ¿Y es qué punto aparte de sedación? Punto, ¿qué característica? Como punto Yu. No me lo acuerdo. Acordarme no me lo acuerdo. Bueno, trabajen, por favor, en la clase con las estrellas. Tengan las Bueno. estrellas en su, acá, directamente, ¿sí? Tengan las estrellas a mano para que ustedes empiecen a entender un poco esto, porque los puntos Yu son los puntos que más van a usar, y los puntos que los van a tomar en los exámenes, ¿sí? Sobre todo. Entonces, vaso 5. Si vos decís que es punto de sedación, ¿qué punto es? Es que no es de memoria. Si es el punto de sedación del vaso, ¿qué punto es? Si el vaso es elemento tierra, y es el tercer punto, sería, ¿no? Vaso 3 sería el punto pen de vaso, y punto yuan, ¿no? Y si vos me decís que vaso 5 es el punto de sedación, quiere decir que el vaso 5 es punto metal. 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 Claro. Es punto metal, y si es punto metal, es punto ¿qué? Río. ¿Sí? ¿Y dónde está ubicado? No los aprendí todavía, las ubicaciones. Bueno, pero más o menos, decime dónde va a estar ubicado. Más o menos, los puntos ríos. Si vos piensa en lo siguiente. Cerca de la articulación. ¿De cuál? ¿De qué Ah, tengo- articulación? Del malleolo. ¿Entendés? ¿Por qué? Si yo digo, punto 1 de vaso va a estar en las uñas de los pies, ¿no? El punto mar de vaso, que es vaso 9, va a estar en la rodilla. Los puntos 1, 2, 3 generalmente van a estar en uña de los pies, primera articulación, la articulación entre ambos dedos, ¿sí? Y cerca del malleolo normalmente van a estar ubicados los puntos, los cuartos puntos, normalmente, ¿sí? Van a estar todos ubicados, no es para estudiarse de memoria. Fíjense en el atlas cómo están ubicados los puntos. No hay mucha, digamos, no es tan complejo, ¿sí? Después tienen que ubicarlos, pero tienen que empezar a pensar, digamos, puntos pozo, puntos manantial, puntos arroyo, están todos ubicados en la mano y en los pies en las hileras, en las mismas hileritas. Entonces, los puntos de los ríos, que sería en este caso de los yin, ¿no? Los puntos metal de los yin, van a estar ubicados dentro y cerca del malleolo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que vaso 5 está ubicado, que es el punto de sedación, porque es punto metal, en la depresión anteroinferior al malleolo interno, obviamente, es interno. Y el punto río es un punto, como todos los puntos de río, en donde el ki del canal generalmente es desviado a los huesos, pero generalmente sí sirve muchísimo para obstrucción dolorosa. ¿Por qué? Por humedad, en este caso. ¿Sí? Por eso es un buen punto para sedar.
Entonces voy a sedar al vaso porque es un punto que me ayuda a eliminar la humedad. Y acá nosotros tenemos obstrucción por humedad. Está obstruido, ¿no? Porque tenemos pesadez, plenitud, ¿no? Entonces me va a ayudar a eliminar la humedad. Bien, entonces sedamos con vaso 5. Pulmón 5, ¿quién me dice que sería el próximo punto? Lo dije yo sin antes decir. No, ya lo habíamos dicho, pulmón 5. ¿Qué punto es? A ver. Daniela, ¿podés? No, vos estabas con el nene. Julieta, pulmón 5. Decime las características. Primero la ubicación de pulmón 5 y la ubicación de pulmón 5. ¿Es punto mar? Punto mar. Que se encuentra Perfecto. en el codo. En el codo. No sé muy bien dónde, pero... Está en el codo porque es punto lado mar. externo. Exacto. Obviamente, si es pulmón, si nosotros decimos bien la ubicación anatómica de lo que sería pulmón 5, está en el pliegue del codo hacia el lado radial, porque el pulmón corre todo por el lado interno, del lado radial, del tendón, del músculo bíceps, ¿no? Justo. Entonces, ahí vamos a tener a pulmón 5, a corazón 3 y a pericardio 3. Vamos a tener todos los mares ahí, justo, ¿no? Por eso decía, si ustedes empiezan a unir, van a tener en la articulación del codo todos los puntos mar. Entonces, tanto de los yin por delante como de los yang por detrás. Entonces, pulmón 5, que es punto mar, punto agua, es punto de sedación del pulmón, ¿qué hace? Generalmente se utiliza para síndromes internos de tipo exceso, ¿no? Que pueden ser de calor, puede ser también de frío, ¿no? O sea, porque también en síndromes de frío exceso también desempeñan un buen papel, como flema, tos, esputos. Entonces fíjense que si yo tengo una plenitud de pecho, este punto, pulmón 5, me va a ayudar, por más que esté haciendo una técnica de sedo tonifico, hacia el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso genera flema y el pulmón la almacena. Entonces, pulmón 5 me va a ayudar a trabajar la humedad también del pulmón y del vaso. ¿Sí? Entonces, es un muy buen punto para usar. Y el otro punto que nosotros hablábamos, que sería hígado 8, que ese lo tengo que tonificar. Hígado 8 es punto, ¿qué? ¿Qué sería? Mar también. También. Sí. Es punto Agua, mar. claro. Del hígado, obviamente. Es punto mar, punto agua, punto de tonificación del hígado. Y está ubicado en el lado interno, o sea, en la rodilla, pero del lado interno de la articulación del cóndilo interno de la tibia. ¿Sí? Entonces, o sea, justo en la cabecita. Entonces, ese punto también elimina humedad. Es una de las características que tiene. Y elimina humedad en todo lo que es el llano inferior, entonces me va a ayudar para las pérdidas vaginales, para todo lo que es la humedad y el frío. Por otro lado, nutre la sangre, porque es de hígado, pero es un punto que me va a ayudar también a eliminar la humedad. Entonces, ese es el razonamiento, digamos, que nosotros, más allá de la función del punto en sí estamos trabajando sobre la pentacoordinación, ¿no? O sea, más allá, ¿no? de la función del punto. Pero si yo después lo veo desde la pentacoordinación, nosotros trabajamos sedando a la tierra, que es lo que está desequilibrado. Sedamos al hijo, ¿no? Porque en el caso del metal, ¿no? El hijo
va a estar también desequilibrado. Tonificamos al abuelo, ¿sí? En este caso, que sería la madera, que es el que lo controla, el que le da la energía para que funcione. ¿Sí? Entonces, sedamos, tonificamos. Pero si nosotros lo pensamos desde los puntos, la verdad que nos viene bárbaro usar esta técnica cuando hay una plenitud de vaso. ¿No? Entonces, no es tan descabellado. Después de esto sí lo mandamos a casa a la persona. Y cuando viene la próxima vez tenemos que trabajar sobre la humedad. Hay puntos que después les voy a decir bien, que eliminan humedad, como estómago 40, que elimina la humedad de todo el cuerpo, vaso 9, es otro de los puntos que eliminan humedad en todo el cuerpo. Podemos ahí tonificar al vaso también, ¿sí? Pero eso ya después que nosotros apliquemos, digamos, una técnica base, ¿sí? Para que ustedes tengan más o menos cómo proceder. ¿Sí? Por ejemplo, anoten, ¿no? O sea, yo puedo trabajar esto con vaso 3, estómago 40, ¿sí? Puedo volver a punturar estómago 33, 36, que también me va a ayudar. Entonces, vaso 6, que también elimina la humedad. Vaso Concepción 12, y después tenemos otras técnicas que también podemos usar, que son técnicas que tienen que ver con los puntos yu que vimos de la espalda, como vejiga 20, que es el yu del dorso, de vaso, que va a activar la función yang del vaso, vejiga 21, que es el del estómago, Renmai 12, Renmai 12 lo van a usar bocha. Pero eso También, en las siguientes sesiones. claro, en las siguientes sesiones, como es no se le va a ir al toque, ¿entendés? Vas a ir, entonces en las siguientes sesiones vos podés pensar, esta persona tiene esto, entonces sí, le voy a tener, pero siempre primero cuando viene le vas a tener que tonificar el centro. Vos agarrás y le decís, bueno, vení, te tonifico el centro, sacá las agujas. Si vos estás tan clara con que es una plenitud de vaso y machaza, le haces una técnica base de vaso para equilibrar todo lo que es los elementos, y ya te das cuenta que no estás punturando cualquier cosa, estás punturando, viste, puntos que te van a ayudar. Y la mandas a la casa, y le decís, bueno, venite la semana que viene que vamos más a lo etiológico. Y cuando viene la semana que viene le haces, digamos, más a lo teológico, o sea, vas a la humedad, eliminar la humedad. Porque el tratamiento tenés que eliminar la humedad, y se elimina la humedad tonificando al vaso, y puntos específicos para eliminar la humedad. ¿Sí? ¿Okay? ¿Vejiga 20 serviría? ¿Sí? ¿Vejiga 20? Vejiga 20 y 21. Esos son puntos que inclusive los podés moxar. ¿Sí? 20 es de vaso y 21 de, ¿cómo se llama? De estómago. ¿Sí? El 20, acuérdense que siempre están ubicados a 1,5 de la columna, y están, digamos, ubicados en una relación de, siempre los tenés que hacer bilaterales. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver otras técnicas ahora. Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que estuve hablando sobre todo al principio, teniendo en cuenta digamos que las técnicas, digamos, terapéuticas, las técnicas que uno va a usar, son técnicas que en sí son como protocolos, como esto de regular el centro, o eliminar la humedad, o lo que sea, que son como fórmulas terapéuticas que tratan generalmente de reforzar la energía
del senki, o sea, de volver a restablecer la energía vital y expulsar al patógeno, ¿no? O sea, la perversa. Y por otro lado, restaurar el movimiento del yin y el yang y regular también el proceso, ¿no? Patológico. Entonces, generalmente las técnicas acupunturales son como protocolos, ¿no? Que se utilizan para eso. Nosotros ya entonces vimos lo que es el regular el centro. Hoy vamos a aprender unas técnicas que tienen que ver, si yo lo veo desde el lado de los planos energéticos, vieron que existen 3 planos yang y 3 planos yin, ¿no? Y que los planos más externos son planos dinámicos en cierta forma, porque son planos del ki, ¿no? O sea, son planos que nos protegen para que la energía, para que el patógeno no ingrese a los órganos más importantes, en este caso, que serían los órganos yin. Entonces, para que no siga avanzando el patógeno. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo cuando yo tengo una patología externa, en donde todavía los órganos yin no están involucrados, todavía no se, digamos, puedo tener, no sé, resfrío, pero el pulmón estar bien, por ejemplo. O sea, serían patologías externas. Eso quiere decir, salí y tomé frío. Eso es lo que vamos a ver. Son 2 técnicas, una que se llama purificar el calor o sudoración, purificación, que hace distribuir el calor y que se aplica en un síndrome externo, que quiere decir que la persona salió y se resfrió, pero el patógeno que hay presente es el calor. ¿Sí? Y eso tiene que ver, nosotros lo vemos, por ejemplo, para una insolación, por ejemplo, ¿no? O sea, de golpe la persona está colorada, está con mucho calor, está fóbica, ¿no? O sea, tiene fobia al calor, no puede bancarse ni un rayito de sol que venga porque tomó tanto sol que de golpe transpiración, ¿no? Está con la boca seca, con orina escasa, con estreñimiento inclusive, más allá de que sea una patología externa, ¿no? Que puede haber afectado muchísimo, porque los intestinos sufren muy rápido de lo externo. Y la cara, obviamente, va a estar colorada, puede haber inclusive erupciones en la piel, si hay mucha presencia de calor, hay hemorragias, porque el calor extravasa, y obviamente la lengua va a estar roja, porque hay calor, va a estar con saburra, amarilla. ¿Sí? Entonces el tratamiento que nosotros vamos a hacer, pero con la condición de que esta persona sea muy cerquita, si esta persona viene con todo eso, pero ya pasó una semana, ya no lo podemos tratar así. Ya es un síndrome que se internalizó. ¿Sí? Esto lo podemos aplicar cuando es un síndrome externo. Acá no está, externo, externo. O sea, la persona salió y se pescó un calorazo. Entonces, vamos a usar esta técnica. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es regular ese calor. El calor nunca lo sacamos, nunca lo eliminamos. Vamos a tener que bajar la toxicidad de ese calor. Porque el calor es indispensable para la vida, entonces nunca lo sacamos del todo, lo aclaramos, lo regulamos. El exceso de calor lo que produce es una hiperactividad yang. Y si hay mucho yang, el yin disminuye. ¿Sí? Para disminuir, porque esto es como una plenitud yang, ¿no? O sea, para disminuir el yang, vamos a estimular, vamos a usar
poquitos puntos. Por un lado vamos a usar, por ejemplo, intestino grueso 11, ¿sí? Porque es un punto que corresponde, digamos, a intestino grueso 11, si nosotros pensamos, es un punto tierra del intestino, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que evitar es que ese calor pase a las capas más internas. Entonces vamos a tratar de que el plano Yanmin, que es el plano del Yan hacia el Yin, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros salimos y vamos a tener, digamos, el órgano que normalmente puede desequilibrarse es el pulmón o el vaso, o sea, que sería el plano más externo de los yin, ¿no? El plano vaso-pulmón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos bajo el influjo de un calor tan machazo, que penetra en nuestro organismo, en esas capas, nosotros tenemos que tratar de que eso no ingrese a los planos yin. Entonces lo que hacemos con intestino grueso 11, que es el plano, digamos la humedad del plano Yanmin en relación al intestino grueso, ¿no? Porque intestino grueso 11 es punto mar y punto tierra del intestino, vamos a evitar que dándole humedad, que esa hiperactividad del yang se transforme en sequedad. Porque es punto metal, intestino grueso 11. Entonces vamos a evitar que esa hiperactividad del yang se transforme en sequedad, que lo queme. ¿Sí? O sea, mucho calor, acuérdense que seca. Vamos a evitar que seque el intestino. Y por ende que empiece a meterse para adentro. Y vamos a usar, por otro lado, al potencializar la humedad de intestino grueso, de ese punto, tierra, en el intestino grueso vamos a evitar que afecte al plano Yanmin con la sequedad y la penetración hacia el yin. Y vamos a apoyar ese tratamiento a ese punto con intestino grueso 4. Entonces vamos a usar intestino grueso 11 para generar esa humedad, para secar, para que ese calor, para secar casualmente, para evitar que se seque, ¿no? Y por otro lado vamos a usar intestino grueso 4. Intestino grueso 4 es punto yuan de intestino grueso, ¿sí? Entonces es un punto que tiene un contacto con el riñón yin en un punto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los puntos yuan tienen la característica de estar relacionados con el riñón a través del qi original? Porque los puntos yuan son puntos en donde podemos acceder al qi original, y el qi original tiene relación con la esencia del riñón. Entonces vamos a tener un contacto con el riñón, y en este caso con el riñón yin. Entonces es un punto que por otro lado absorbe la energía calor, y es un punto febrífugo, intestino grueso 4. Es el punto principal para eliminar el viento calor y liberar al exterior. Todos los puntos yuan, acuérdense de los meridianos yang, sirven para eliminar patologías de exceso. En este caso hay mucho calor. Y si el calor se expresa en la piel, ¿no? O sea, si de golpe tenemos erupciones, vamos a usar pulmón 9. Que pulmón 9 es un muy buen punto para, solamente lo usamos en ese caso, ¿sí? Si se expresa en la piel, si no, no. Porque vamos a tonificar al pulmón con pulmón 9. Porque se expresa en la piel el calor. La piel está bajo el comando del pulmón. Entonces, repasando, intestino grueso 11, intestino grueso 4, son 2 puntos. Intestino grueso 11
Los dos voy a tratar el calor. Intestino grueso 11 está ubicado en la depresión del pliegue del codo, del lado obviamente radial externo, ¿sí? Intestino grueso 4 se encuentra entre el primero y el segundo metacarpiano, en la mitad, digamos, del segundo, ¿no? Si yo lo toco, duele. Intestino grueso 4. ¿Sí? Entonces, intestino grueso 4, intestino grueso 11. Y después podemos apoyar el tratamiento con vasogobernador o Dumay, como quieran llamarlo, 14. ¿Por qué? Porque es un punto que es buenísimo para liberar hacia afuera. Nosotros tenemos que evitar que ese patógeno ingrese. ¿Sí? Entonces, intestino grueso 14, intestino grueso 14, Dumay 14, que está ubicado en la séptima cervical, es la gran vértebra, ¿se acuerdan que Dumay 14 es donde confluyen todos los meridianos Yang en la columna? Bueno, ese punto es un punto liberador, es un punto que libera hacia afuera, saca hacia afuera los agentes patógenos, frío o calor. Ahora bien, esto pasa si nosotros, o sea, esta técnica de sudoración, purificación del calor, distribuye el calor. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo y me resfrío, pero hay presencia de viento y de frío? En la otra podría haber también viento, porque normalmente, en este caso anterior no había viento, porque si hubiera viento vamos a tener que sacar el viento también, ¿sí? Que esa es otra de las técnicas, ¿sí? En este caso, sudoración, liberación, frío, vamos a tener que expulsar el patógeno frío, ¿sí? En el otro era calor, y en este caso, si hay frío, presencia de frío, salí, tomé frío, y empecé a toser, y empecé a estar resfriada, y empecé a sentirme más o menos, ¿qué síntomas en general voy a tener? Hipotermia, no me va a gustar el frío, voy a buscar el calor, voy a tener por ahí fiebre, generalmente escalofríos, voy a tener dolor generalizado un poquito, pero no muy fuerte, pero que se agrava con el frío. Puedo tener dolor articular, lumbalgia, no voy a tener transpiración porque el frío contrae los poros. Tengo tanto frío que los poros se cierran y no transpiro. La respiración va a estar corta, voy a tener secreciones blancas, claras por ahí, abundantes. O sea, no tanto blancas, porque si estuvieran blancas ya estaríamos un poco más comprometidos, más claras, pero sí muchas. Y vamos a tener una saburra lingual, digamos blanca, y por ahí, si el patógeno es muy fuerte, ahí vamos a tener mucha saburra, pero si no, fina. ¿Sí? Por ahora fina porque salí y me resfrié, es externo. Si no, ya hubiese estado, si está con más tiempo, la saburra va a estar más, como en este caso, más gruesa. Porque hay más tiempo en que hay una lucha, etc. Acá salí, estaba más o menos desabrigada, más o menos que no tendría que haber ido, y soné. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué es esta técnica? O sea, cuando hay una invasión de frío en el exterior, ¿qué pasa con el yang? El yang se contrae, se neutraliza con el frío. Entonces, ¿qué pasa? Si se contrae el yang, empieza a haber como una hiperactividad interna para producir energía. Por eso tiemblo. Tiemblo para que se genere yang, que me dé calor, para producir o sea, para parar ese descenso del yang. Y generalmente, ¿qué pasa? Todo esto se acumula en el pulmón.
Por eso el pulmón es el órgano que siempre se desequilibra más rápido, ¿no? Porque tiene contacto con el exterior. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esa energía salga para afuera, ¿sí? Igual que en el otro. Hacer un paso, como el pulmón la tiene, porque es el que se lo acumula, ese frío, esa invasión que hay de frío, entonces se acumula en el pulmón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, tengo que usar una técnica que se llama Yuan Lo, ¿no? O sea que ya la vimos un poco. Tengo que tratar de que se una el pulmón con el intestino grueso para sacar el patógeno hacia afuera. Entonces vamos a punturar el Yuan de intestino grueso, que es buenísimo, que puncha hacia afuera, con el Lo de pulmón, que es pulmón 7. Entonces, intestino grueso 4, que tiene, en este caso, también es punto Yuan, y voy a estar más relacionado con el Yang de riñón, porque necesito rescatar el Yang. El otro, ¿se acuerdan? Era más con el Yin, pero en este caso me voy a relacionar más con el Yang. No importa, es la energía, es punturando ese punto, que al tocar la energía esencial, porque es punto Yuan, me comunica con el riñón. Pero utilizándolo con pulmón 7, ahí me va a ayudar el Yang del riñón, ¿sí? Los puntos Yuan de los canales Yang son todos usados en su mayoría en patologías de exceso. Las cosas que son así se las tienen que grabar. Entonces, sirven para eliminar patógenos, ¿sí? Y en este caso, absorben energía frío y la saca para afuera. Entonces va a estimular la función dispersante del pulmón, porque el pulmón, casualmente, si se acuerdan, tiene esa función dispersante de la energía en el epidermis, o sea, genera el wei qi, gobierna el qi y tiene una acción sobre la piel. Entonces, cuando nosotros tomamos frío, los poros se cierran, y el pulmón casualmente sufre, lo condensa, porque es el que gobierna el wei qi. Entonces, el intestino grueso 4 va a ayudar al pulmón para restablecer esa energía dispersante del wei qi, ¿sí? Y que pueda eliminar hacia afuera, ¿sí? Y pulmón 7, que es el punto Lo, que está ubicado por debajo de la apófisis estiloide del radio, pasamos el huesito, que es simple de ubicar, porque yo pasando el dedo ya lo ubico, ¿sí? Pasa la apófisis, que es el huesito este que está acá, ¿sí? En la muñeca, si yo junto los dedos así, ahí lo ubico, que es un punto que normalmente tengo que levantar un poquito la piel para ubicarlo, ¿sí? Bueno, pulmón 7, punto Lo, forma la dupla, equilibrio, el Yuan del pulmón con el Yuan el Lo del pulmón con el Yuan de intestino grueso. Y obviamente vamos también a agregar Dumai 14, porque el Dumai 14 también me va a ayudar acá, porque también va a eliminar el patógeno hacia afuera y me va a ayudar a sacar, porque libera toxinas en general, sea toxina que sea, de calor o de frío, de viento, lo que sea, ¿sí? Entonces, la técnica Yuan Lo no se utiliza de cualquier manera, ¿sí? Sino que primero se coloca intestino grueso 4. Primero tengo que, porque es como si fuera un grifo, ¿sí? Nosotros primero punturamos, porque llamamos la energía hacia afuera, intestino grueso 4, que es la fuente de absorción. Y después hacemos la conexión con el pulmón, con el punto Lo, ¿sí? Que es como el grifo que se abre, ¿no? Entonces primero lo llamamos y después lo abrimos y este lo saca para afuera, ¿sí? Entonces, intestino grueso 4. O sea, sigue
digamos, seguimos con la misma tónica de decir que tenemos que sacar todo para afuera, ¿sí? Tenemos que eliminar el frío, para que no vaya hacia adentro, ¿sí? Entonces, el frío, cuando lo recibe intestino grueso, lo puede liberar. Entonces, generalmente, también lo que sirve, casualmente, es para por eso se llama sudoración, sirve para, digamos, transpirar. Lo que va a empezar a pasar es que al salir ese frío hacia afuera, la persona se va a empezar a curar porque va a empezar a transpirar. Y después, un baño. Entonces, estas dos técnicas se aplican siempre en patologías externas. O sea, sudoración, liberación, que sería para el frío, y purificación del calor, o sudoración, purificación, también se dice, porque también en un punto también vamos a estimular un poco que con intestino grueso 4 que se abran los poros y la persona transpire, ¿no? Pero se utiliza más para el calor, ¿sí? Entonces tenemos estas dos técnicas base, son técnicas básicas, que se usan en patologías externas cuando la persona, digamos, no tiene todavía el patógeno internalizado en el órgano, ¿sí? Ahora bien, viene la persona, nosotros hacemos regulamos el centro, o sea, viene con estas patologías, salí, me refiere, y vemos, ¿no? Cómo hacemos y cómo procedemos. Ahora después les mando un caso, para que ustedes empiecen a aplicarlo. Otra técnica, pero en este caso es una técnica que vamos a usar para liberar el viento, porque estas dos patologías, el calor o el frío, generalmente no viene solo. Generalmente viene montado en el viento, ¿sí? Porque el viento es, la característica del viento es el hiperdinamismo, tanto interno como externo, es esta inquietud, ¿no? Son, digamos, estos son puntos empíricos, ¿no? Que se utilizan para eliminar el viento interno o externo. O sea, las noxas, generalmente en medicina china, entran, se dicen, ¿no? Que entran, es un dicho como esto de los puntos Xuan, de los meridianos Yan, sirven para patologías de exceso, el pulmón, el vaso genera la flema, el pulmón la almacena, son como dichos tipo de Martín Fierro, digamos. Cuando nosotros hablamos de el viento en medicina china se dice que todas las noxas entran cabalgando el viento. Entonces, generalmente del exterior, ¿no? Entonces es un viento externo, no es el viento interno. Porque el viento interno es generado por algo hepático, ¿sí? Viento externo es el viento. Salí, había mucho viento, estaba desabrigada y entró el viento frío. Salí, me puse a tomar sol, sin abrigo, de golpe había vientito, no sé, pero estaba bien, pero después me insolé. Pero entran en el viento, con el viento, ¿sí? Entonces, el viento puede también traer síntomas específicos del viento, ¿no? O sea, pero eso sería más tipo viento interno, que serían los tics, las convulsiones, el escalofrío, las cefaleas, ¿no? O sea, hay muchas formas en que el viento interno se expresa, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el viento tiene la particularidad de ir hacia todos lados, ¿no? O sea, tiene esa... pertenece a la madera, tiene incidencia casualmente entre los músculos y los tendones, entonces el hígado casualmente tiene esa relación, ¿no? Con los músculos y los tendones. Y por otro lado es controlado por el pulmón, ¿no? Que es el metal, y tiene
una energía yang el viento, ¿no? O sea, el hígado es controlado, o sea, la madera es controlada por el metal, ¿no? O sea, si lo hablamos dentro de la pentacoordinación. O sea, tratemos de recordar todo lo que podamos sobre viento, palabra viento, viento interno o viento externo. Viento interno, hepático, está relacionado con el hígado y con la vesícula biliar, tiene que ver con los músculos y tendones, todas las correspondencias que le vienen con la palabra viento. Pero por otro lado está el viento externo, que va a tener esas mismas características, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos, ¿no?, que ver. Entonces, generalmente vamos, un viento hepático, por ejemplo, que está muy exacerbado, puede, digamos, contradominar al pulmón y generar síntomas de picor en los ojos, rinitis, se puede hinchar la cara porque no desciende el ki de pulmón, queda la cara también hinchada, ¿no? O sea, todas esas cosas necesitamos tener presente para ver después bien qué tipo de sintomatología es, si es interna o externa, ¿no? O sea, pero el viento, la característica como patógeno viento, tiene eso, ¿no? O sea, es introspectivo, se mueve, es errático, es yang, todo eso. Entonces, cuando nosotros estamos con un paciente que tiene características de viento, tanto interno como externo, que tiene que ver con esto, vamos, una contractura también es viento, pero es externo. Una contractura también es viento. O sea, salí y me quedé dura, tortícolis. Me duele el hombro, tomé frío acá y me quedé media contractura. Una contractura también es... Las contracturas pueden ser o por falta de sangre, casualmente que no irradia músculos y tendones, como también puede ser una contractura producto de un viento externo que en el canal, ¿se entiende? Viento, viento. Una cosa es interno y otra cosa es externo. Bien, pero vamos a aplicar esta misma técnica tanto para un viento externo como interno. Una persona con Parkinson, por ejemplo, que puede tener, por insuficiencia de sangre de hígado, puede tener Parkinson, pero lo que se ve externamente son tics, movimientos incontrolados, etc. Bueno, hay que sacar el viento igual, ¿sí? Por más que sea interno. Vamos a hacer por ahí después más lo etiológico, de tonificar el yin de riñón, tonificar la sangre, pero vamos a tener que sacarle el viento, ¿sí? Entonces, y una persona también que tiene determinada patología de contractura o qué sé yo, sin llegar a tener un viento interno, también vamos a tener que liberar el viento. Entonces esta fórmula se llama liberar el viento, ¿sí? Y se basa en esto que hablamos, la justificación del tratamiento es esa. Entonces, vamos a punturar Dumai 16. Dumai 16 o vaso gobernador 16 es el Fenfu famoso. Está ubicado justo en la barrera cefálica, digamos, es un punto bien en el occipucio, ¿sí? Es el punto específico para liberar el viento, ¿sí? Por debajo... ¿Eh? ¿Se puede repetir el punto porque se me cortó? Dumai 16 es el punto que está justo por debajo de la protuberancia occipital. Este punto normalmente, utilizo esto, ahí está, se puntura mirando a la persona con la cabeza hacia abajo en dirección a la nariz, porque obviamente no lo vamos a punturar así, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta. Ay. Esto, ¿saben qué es? No es viento. Es viento en sí, pero no salí, me refiero. Esto es las quemas que están haciendo de terror yo estoy cerca de la General Paz. Estoy hacia el lado norte. Es terrible.
las quemas que está viendo de terror. Ayer fue impresionante, estaba dentro de casa, estaba atendiendo y de golpe salí con el paciente, de golpe apenas abrí la puerta para acompañarlo al pasillo, a la calle, fue y no pude parar de estornudar durante como 5 minutos. Ahora me pasa lo mismo. Mucha polución. Entonces, Dumai 16 es uno de los puntos que es uno de los puntos por excelencia para sacar el viento, interno o externo. El otro es vejiga 12. Vejiga 12 se llama casualmente puerta del viento. Es un punto que está también en la barrera cefálica y está a 1,5 cun por fuera del borde inferior de la segunda vértebra torácica. ¿Se acuerdan que nosotros podemos ubicar vejiga 12 en relación a la segunda, vejiga 13, que es el de pulmón, en relación a la tercera, y así? Intestino delgado 12 también es un punto, pero eso está más en el centro de la fosa supraclavicular. Y se utiliza levantando el brazo, ¿sí? Justo en la, digamos, el brazo horizontalmente, si yo lo levanto, si lo ven ahí, y se elimina el viento, ¿sí? Con intestino delgado 12. Y es un punto que está justo por detrás, ¿no?, de la fosa supraclavicular. Y es beneficioso para el hombro, por ejemplo, si tengo dolor en el hombro, ¿sí? Abre el meridiano, ¿sí? Es muy bueno. Otro punto es vesícula biliar 20, que se llama estanque del viento, y que también va a estar en la barrera cefálica, o sea, plano Shaoyan, ¿no? O sea, justo acá. Y está en la parte posterior de la nuca, justo por debajo del hueso occipital. O sea, tenemos Fenfu, cuando yo saco el viento, voy a punturar acá y voy a punturar acá. Y voy a ubicar, por ejemplo, los 2 dedos justo en vejiga 12, vesícula biliar 20, perdón, y donde cae los otros 2 dedos es vejiga 12. Así que tengo como la posibilidad de usar mis dedos como, después se los muestro, pero para que tengan una idea, no sé si les van a pedir, digamos, localizaciones tan precisas en el examen, pero sí tener en cuenta los puntos, ¿no? O sea, barrera cefálica, ¿no? O sea, esta zona. ¿Por qué? Porque acá se acuerdan que les había dicho que son como anos energéticos, en donde el viento penetra. Entonces, Dumai 16 o Fenfu sería, Dumai, a mí siempre me sale Dumai, vaso gobernador 16, vejiga 12, intestino delgado 12, vesícula biliar 20, que están justo ubicados en la barrera cefálica, vesícula biliar 31. Vesícula biliar 31 es un punto distal para eliminar el viento externo, pero es un punto de vesícula biliar. Y es muy simple ubicarlo, porque está en la pierna. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me paro, ¿no? La persona se para, ahí está, y llevo las manos al costado, donde cae el dedo medio, si lo ven, donde cae el dedo medio de la persona, esa es vesícula biliar 31. Ese es un punto bárbaro también para sacar el viento. Es un punto que relaja los tendones, estimula la circulación de la sangre, del ki, en las piernas, pero calma picores, ¿sí? O sea, es muy bueno para eliminar el viento, sobre todo el viento calor, porque si hay picores, si hay, digamos, si trabaja para ese lado, si hay picor, los picores tienen que ver con el viento, sobre todo esos
cuando de golpe salen y desaparecen, y yo me pico acá, y después me pico acá, y después me tiro y todos esos tienen que ver con el viento y tienen que ver también con, a veces con la sangre, ¿no? Pero tienen que ver también con el calor. Y otro punto es Santiago 17, pantalla contra el viento se llama. Y está detrás del lóbulo de la oreja, en la depresión entre el ángulo de la mandíbula y la apófisis mastoidea, justo acá. Justo tengo el lóbulo acá, ahí atrás. Este es un punto bárbaro para eliminar el viento y aparte es un súper buen punto para trastornos de audición, ¿no? Pero es muy bueno para la cabeza, para los órganos sensoriales, ¿no? O sea, está buena, expulsa el viento. Pero liberar el viento tenemos barrera cefálica, ¿sí? Son puntos que van a usar un montón. Un montón, un montón. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿La aguja cómo iría, profesora? ¿Para cuál? Siempre Para... que tengamos viento en la zona, estas zonas, voy a tener cuidado en que no se puntura muy profundo. Generalmente siempre en oblicuo, porque son zonas en donde vos vas a tener, entonces vos vas a liberar, si vos liberás tenés que sacar hacia afuera, vas a usar más de dispersión, porque vos ahí tenés que sacar hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo que sí tenés que tener en claro es que no se puntura profundo, ¿sí? Porque tenés que sacar hacia afuera. Eliminarse el viento interno o externo, pero hacia afuera, ¿sí? Y aparte es una zona media compleja, ¿sí? Esta barrera encefálica, o sea, usar, normalmente cuando les piden la técnica, tienen que poner todos esos puntos, todos, ¿sí? Para que ustedes la vayan aprendiendo. Después, cuando uno está más canchero, por ahí elige 3 puntos de eso. Yo normalmente utilizo, si hay mucho, pongo todos, pero si no, utilizo generalmente los de la barrera cefálica. Si hay en el hombro, uso también el del hombro. Si no, si hay un viento interno y no hay contractura, por ejemplo, saco. Para afuera no uso todos los puntos. Pero ahora, cuando les pidan la técnica, se les pide la técnica, ¿cuál es la técnica de liberar el viento? Tienen que poner todos para aprenderlos. ¿Sí? Vesícula biliar 31 es un punto muy útil, porque es un punto que está ubicado en la pierna. Entonces es un punto que me ayuda mucho a liberar el viento y no tengo tanto problema, ¿no? Para punturar. Tengan en cuenta, en el libro, vos que me preguntás, María, yo te lo digo, pero después para que vos en tu casa lo veas y lo leas, vayan al Atlas. El Atlas les sirve para eso. No tanto para la función del punto, porque la función del punto siempre les dice lo mismo. Aclara el calor, saca el viento, pero sí para la ubicación y como punturo. ¿Sí? El Atlas tiene esa información, sobre todo el de ¿cómo se llama esta mujer? Sí, yo lo fotocopié. De Fuchs. Exacto, el de Fox. Tiene las letras re chiquititas, con una lupa lo tengo que leer. Sí, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, entonces, tarea para el hogar. Les voy a mandar otro caso. Van a tener que hacer exactamente lo mismo que hicimos con este para que vayan, los tengo que obligar a ubicar los puntos. Entonces, cuando pongan algún punto en el tratamiento para hacer, recuerden la ubicación y la función del punto, si lo pueden relacionar con el metal, si lo pueden relacionar, ¿sí? O sea, empiecen a hacer todo lo que vimos hasta ahora. Fíjense que ahora estamos aplicando lo que vimos hasta ahora. No estamos dando temas nuevos en sí, estamos dando puntos y técnicas, pero para aplicar en lo que vimos. ¿Sí? Si no, se van a quedar, digamos, con mucha teoría. Ahora están aplicando un poco lo que estamos viendo.
¿sí? Entonces, lo que estuvimos viendo. A ver, esperen que yo como tengo tanto... Ah, Damián, intestino grueso no es punto tierra. Intestino grueso, sí, es punto tierra, pero tiene que ver con el metal. Por eso, o sea, la relación de la tierra con el metal en la fórmula. Sí, podría ir con rosácea, pulmón 9. Sí, lo que pasa es que la rosácea, hay que ver, siempre tengan en cuenta que nosotros no vemos síntomas, ¿sí? Vemos síndromes. Entonces, tenemos que ver en general qué pasa ahí con la rosácea. ¿Sí? Tenemos que ver y hacer una anamnesis con la rosácea, porque puede haber rosácea por insuficiencia. Generalmente es por insuficiencia. Calor por insuficiencia. ¿Sí? ¿Ok? Es muy común tener rosácea en el climaterio, ¿sí? O sea, cuando uno está yendo al ocaso. ¿Sí? Cuando uno está de acá vamos para allá. Entonces, sí, y lo que da mucha rosácea es la harina blanca. Si uno deja de comer harinas, la rosácea se empieza a equilibrar muchísimo, muchísimo. Bueno, esperen que voy a terminar de grabar.